Hola, sean bienvenidos nuevamente a este canal de Milagro Chávez para seguir compartiendo la lectura de este libro, Biblia, preguntas que el pueblo hace, que se lo presento acá y me da un gusto continuar con un nuevo tema. En esta ocasión el tema es el número 16 y se llama ¿Qué fue el diluvio? ¿Sí aconteció? Veamos y compartamos. Escuchemos la lectura de este tema. Diluvio significa henchimiento, inundación. Según la Biblia, el diluvio aconteció, Génesis 6:9, y fue universal, es decir, alcanzó a todo el mundo. En el diluvio murieron todos los hombres y los animales, salvo los que estaban en el arca de Noé. La causa del diluvio fue la maldad y la depravación humanas. Con el diluvio, Dios castigó y purificó a la humanidad. Pasado el diluvio, Dios pactó con Noé una nueva alianza simbolizada en el arco iris y se comprometió a no exterminar nunca más al hombre con otro diluvio. El relato del diluvio es una interpretación teológica de una catástrofe que sucedió y que fue conocida por todos los pueblos de la antigüedad. Más adelante volveremos sobre esta interpretación teológica. Históricamente, todos los pueblos de la antigüedad conocieron una tradición del diluvio. Estas tradiciones existen tanto en el mundo oriental, por ejemplo en Palestina, Babilonia, Mesopotamia, como también en el mundo occidental, por ejemplo en África, América. Todos estos pueblos guardan en la memoria colectiva el recuerdo de una inundación catastrófica acontecida en tiempos inmemorables. En la tradición mesopotámica especialmente hay una narración sobre los héroes de un diluvio, que es Utanapistín. Entre esta narración y la bíblica hay muchas semejanzas literarias y de contenido. En esta narración, el diluvio es descrito como universal en sentido antropológico, es decir, alcanzó a todo el género humano. De esta destrucción se salvaron los hombres y los animales que estaban en una barca. La lluvia cesó después de 7 días y la barca quedó en una montaña también, el monte Nisir en el norte de Mesopotamia. Utanapistín soltó una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Las dos primeras aves regresaron, el cuervo no. Era señal de que las aguas habían bajado de nivel. El cuervo encontró alimento en la tierra. El héroe entonces ofreció un sacrificio a los dioses en acción de gracias. En todas las tradiciones orientales, el diluvio no es descrito solamente como un fenómeno natural, sino como un castigo de los dioses. Según estas tradiciones, el hombre desciende de los sobrevivientes que estaban dentro de la barca. La inundación aconteció a causa de muchísimas lluvias o de un maremoto, y en todas ellas se da la presencia de los pájaros que anuncian el fin del diluvio. Frente a ellas, la narración bíblica parece no ser algo nuevo.
Los puntos de contacto entre una y otra son evidentes. Queda como algo claro que el diluvio fue una inundación inmensa que aconteció de veras. ¿Qué diferencia hay entre el relato mesopotámico y el relato bíblico? La originalidad de la narración bíblica está en la interpretación que hace de dicho acontecimiento. Es la llamada interpretación teológica de un acontecimiento. ¿Y cuál es esa interpretación teológica del diluvio? El autor bíblico afirma que el diluvio aconteció a causa de la depravación humana y no por causa de las desavenencias entre los dioses, como dice el relato mesopotámico. El diluvio, dice la Biblia, fue un castigo infligido por Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de Israel y no por los dioses. El diluvio no destruyó a toda la humanidad, sino a todos los hombres de la región en la que ocurrió, salvo los que estaban en el arca. La humanidad tuvo un nuevo comienzo con Noé y sus hijos, es decir, los hombres, aunque sean diferentes, descienden de una misma pareja. Por eso se puede considerar la narración bíblica como una narración etiológica, es decir, una narración que trata de presentar el motivo o la causa de un hecho determinado que se conservó en la conciencia colectiva del pueblo. No fue una inundación universal en el sentido de que afectó al mundo entero, como lo sugiere la Biblia. Eso sería geológicamente imposible, sino universal en el sentido del mundo conocido. La narración etiológica teológica de la Biblia sobre el diluvio enfatiza algunas ideas religiosas centrales y profundamente diferentes de la narración mesopotámica. El diluvio fue un castigo enviado por el Dios vivo y verdadero. Fue enviado a causa del pecado de los hombres. La humanidad procede de una sola pareja, no obstante las diferencias raciales. Puede decirse que el núcleo histórico de la tradición sobre el diluvio constituyó el patrimonio cultural común de los pueblos, el israelita y el mesopotámico. Es una tradición cultural semítica. Con el correr de los siglos, la tradición común fue enriquecida con las concepciones religiosas de cada pueblo. Así, la tradición mesopotámica está marcada por el politeísmo, mientras que la tradición israelita por el monoteísmo. Esta es la diferencia fundamental entre ambas. Tanto la paleontología como la etnografía demuestran científicamente la existencia de inundaciones inmensas ocurridas entre los años 3700-2800 a.C. en Mesopotamia. El diluvio fue, pues, una inundación inmensa ocurrida en un determinado periodo inmemorial de la historia y
que fue recordado por todos los pueblos en sus tradiciones religiosas. La Biblia también la recuerda, purificándola teológicamente. La narración bíblica, por lo tanto, no puede ser tomada al pie de la letra, pues de ese modo se haría inexplicable, incomprensible. Por ejemplo, en el arca de Noé no cabrían ejemplares de todos los animales. El agua que según la misma Biblia cayó sobre la tierra, las aguas se elevaron 15 codos por encima de las montañas, igual 7 metros por encima de las montañas más altas. Habría desviado el eje de la misma tierra, etc. Conviene recordar aquí que el diluvio es visto por el autor dentro de un esquema teológico, de la misma manera que el relato del pecado de toda la humanidad. El que relató antes el pecado del hombre, Adán y Eva, Génesis 3, y el pecado del hermano contra el hermano, Caín y Abel, Génesis 4, narra ahora aquí el pecado de todos los hombres. Él dice que el pecado personal, social o colectivo trae siempre serias consecuencias para el hombre y para la comunidad. Siempre es un rompimiento de la alianza con Dios. Para finalizar, podemos decir que el diluvio sí existió. Fue una inundación sucedida en la antigüedad. La Biblia, sin embargo, vio ese fenómeno como un castigo de Dios para una humanidad depravada y también la ocasión para reafirmar la alianza que el hombre debe mantener siempre con Dios. Según la perspectiva bíblica, la narración del diluvio puede leerse también como un relato que quiere mostrar el poder de Dios en la historia y sobre la creación. Él es el Señor, el Creador, que inclusive puede destruir la creación. También es el que la conserva y la sustenta. Génesis 8, 22, 9 y subsiguiente. Es así como damos término a este tema 16, donde habla sobre la inundación. Vemos que el autor enumera ahí los tres situaciones que se dan, ¿verdad? El que relató dice antes el pecado del hombre Adán y Eva y el pecado del hermano contra el hermano Caín y Abel. Eso fue en el tema 15. Narra ahora aquí el pecado de todos los hombres, porque a eso se debió el diluvio. El pecado de todos los hombres, los cuales todos murieron, a excepción los que estaban en el arca. Entonces, nos quedamos hasta aquí y los invito que si les ha gustado me regalen un like y para seguir adelante con ese incentivo de saber que les está gustando estos temas. Son varios temas que tiene este libro, Biblia, preguntas que el pueblo hace. El autor es un gran teólogo del Brasil, el doctor en teología y presbítero. Y los invito a que vean próximamente el nuevo video. Adiós.